nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Seguro que si tiene usted menos de 40 años le han contado que la época de Franco fue un momento siniestro de su desarrollo y atraso, en el que España prácticamente vivía en el Neolítico. Y seguro que si tiene usted más de 50 años habrá pensado que eso es imposible porque usted vio con sus ojos cómo el país se iba transformando con un crecimiento extraordinario. Claro, ¿cuál es la verdad? La verdad es lo que usted vio con sus ojos, porque ciencia y técnica en el franquismo sí que hubo, es más, es lo que más hubo. Vamos a verlo. La propaganda política nos ha vendido la idea de que la España de Franco entre 1939 y 1975 fue un páramo atroz donde se persiguió con saña toda inteligencia y las ciencias y las técnicas sufrieron un atraso brutal. Ese tópico está muy extendido, pero nos hace imposible entender cómo semejante país tan retrasado y siniestro pudo convertirse en pocos decenios en la octava potencia industrial del mundo. Entre 1961 y 1964, el PIB español creció a un ritmo del 8,7% anual, proporción solo superada por Japón. En 1973, la renta per cápita de España superaba la de Irlanda, Grecia, Portugal y los países de la Europa del Este. En 1975, la distribución de la renta entre la población se equiparaba a la del resto de Europa. ¿Es posible todo eso en un país técnicamente atrasado? No, evidentemente el tópico es mentira. El régimen de Franco, autoritario sí, limitó la libertad de expresión y entorpeció el debate científico y filosófico, sobre todo en los primeros años y en particular por la presión eclesial, pero al mismo tiempo impulsó un desarrollo tecnológico extraordinario y es perfectamente comprensible. Ningún Estado en el mundo contemporáneo puede sobrevivir sin un despliegue de progreso material. Eso exactamente hizo el franquismo. Semillas híbridas de arroz, viguetas de hormigón pretensado, carbón, uranio enriquecido, mapas de corrientes y mareas, industria automovilística de perfección creciente, optimización extrema de la energía hidráulica. Los avances que conoció España en los terrenos tecnológicos e industrial en la época de Franco son muchos e intensos, y no fueron fruto del azar o de empeños particulares, sino que formaron parte de una política consciente de desarrollo. Un desarrollo, por supuesto, que el franquismo canalizó a través de las estructuras políticas e ideológicas del propio régimen. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, creado en 1939, fue el vértice de la investigación que agrupó y coordinó multitud de institutos especializados en la aplicación práctica de la técnica, es decir, en la producción. El Instituto Nacional de Industria, creado en 1941, terminará convirtiéndose en la mayor corporación industrial de España y abarcando ramas de actividad tan dispares como los astilleros navales, los hidrocarburos, la minería, la metalurgia, el turismo, la óptica o la aviación. En muchos aspectos, este desarrollo fue prolongación de planes concebidos muchos años antes, en situaciones políticas distintas. En otros, por el contrario, fue iniciativa del propio régimen de Franco. Nacionalismo tecnológico. Nacionalismo tecnológico. Lino Camprubí, buenas noches. Buenas noches. Lino Camprubí es autor de un libro que se llama Los ingenieros de Franco, editado por Crítica, y que es muy interesante porque desde una perspectiva cabalmente materialista, desde el punto de vista académico, desmiente el tópico del atraso científico de la España de Franco. Pues sí, yo lo escribo desde un punto de vista materialista, ateo y de izquierdas, y sin embargo reconozco que tanto el franquismo como parte de la Iglesia Católica pues tuvieron mucho que ver en 40 años de desarrollo tecnológico en España. Yo creo que la clave es romper la categoría de franquismo y romper la categoría de ciencia y más bien ver qué partes del franquismo apoyaban qué tipo de ciencias y por qué. Por eso el título del libro es Los ingenieros de Franco, se podría también llamar Los ingenieros y científicos de Franco, porque miro diversas disciplinas, desde la ingeniería civil a la biología, la oceanografía, la geofísica. Y entonces hay partes, lo que el libro quiere hacer es
reexponer completamente partes de la historia política propiamente del franquismo a partir de la historia de la ciencia y la tecnología, incluidos conceptos tan clave como el Estado corporativo, la autarquía o el nacionalcatolicismo, que es, yo creo, lo más sorprendente. Es muy interesante, sí, porque efectivamente desde el punto de vista, digamos, del debate filosófico, racional, etcétera, hay unas limitaciones evidentes, algunas durante mucho tiempo muy plumbeas además, pero al mismo tiempo el desarrollo material práctico es creciente y eso curiosamente no provoca, como decir, una esquizofrenia dentro del régimen, sino que mal que bien se compagina y a partir del momento en el que entran los desarrollistas, buena parte de ellos procedentes del mundo católico militante, el maridaje es asombroso. Sí, aunque como digo, no hay tampoco una unidad, o sea, sí que hay luchas intestinas internas, el franquismo no es un bloque homogéneo ni en el tiempo ni en cada momento, como se sabe por las familias y tal, y dentro de las élites que estaban cercanas al poder, pues había luchas intestinas. Es muy curioso ver pues la lucha que hay por redefinir el nacionalcatolicismo. El nacionalcatolicismo se define como tradicionalista, pero es que a mí me parece que el tradicionalismo, así dicho, tiene el problema pues de que hay muchas tradiciones. Entonces, ¿qué tradición defines? ¿Cómo la defines? Etcétera. Maeztu, por ejemplo, dentro de un tradicionalismo guildista, pues cercano, que tuvisteis además aquí una entrevista hace poco sobre él muy buena, cercano a la defensa del antiguo régimen y de los gremios. Sin embargo, se da cuenta en el 27, cuando escribe El sentido reverencial del dinero, que en el mundo capitalista ya no se puede ser tradicionalista en ese sentido. Y él, tanto él como Escrivá de Balaguer, como el padre Pérez del Pulgar, jesuita, y otros muchos, intentan redefinir un nacionalcatolicismo que sea compatible con el capitalismo. Y en eso embarcan, o más que embarcan, colaboran con varios científicos. Una de las tesis fuertes del libro es que no es que el Opus Dei explique al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sino al revés. Ahora bien, en ese proyecto tuvieron muchísima oposición, eso también hay que reconocerlo. Había gente que les acusaba de protestantes, por ejemplo. Claro, por la cosa calvinista del trabajo como valor fundamental. Es interesante porque el régimen, objetivamente, desde el punto de vista de su presentación pública, exhibió siempre el desarrollo como su principal logro. Ahora bien, desde el punto de vista ideológico, cuando aparece alguien como Fernández de la Mora, por ejemplo, y concibe el estado de obras, en realidad no lo asumen como ideología del régimen. Ellos están en otra cosa desde el punto de vista, digamos, eso ideológico, ¿no? Te he leído eso en algún sitio, en el libro sobre Franco, y sin embargo yo termino el libro diciendo que el estado de obras de Fernando de la Mora es prácticamente una culminación de lo que venía convirtiéndose en la ideología oficial del régimen, porque la clave es que el nacionalcatolicismo, pongamos que esa es la ideología oficial del régimen, aunque ellos no se lo llamaban a sí mismos, pero el nacionalcatolicismo es el que tiene en sí mismo, en parte al menos, la semilla del desarrollo tecnológico. El argumento, si quieres, te lo resumo porque es muy fácil. Claro. Está en Pérez del Pulgar, un libro que es El concepto cristiano de la autarquía, del 38. Es simplemente, en un mundo de imperios globales y de monopolio colonial de los recursos, un país pequeño como España, para ser políticamente independiente y por tanto poder realizar, en este caso, la doctrina social de la Iglesia, tiene que ser capaz de ser económicamente independiente. Y sin recursos, solo la investigación científica y tecnológica, las ciencias aplicadas pueden conseguir eso. Las ciencias aplicadas implican un esfuerzo organizado y un mínimo grado de apertura para que sea posible, porque si no, evidentemente no hay progreso ninguno. Sí, en ciencias, en algunas ciencias al menos, no hubo autarquía. Esto lo reconocen hoy prácticamente todos los historiadores de la ciencia. Hubo mucho intercambio desde el principio. Donde había más choque seguramente sea en ciencias evolutivas. Ahí sí que le costó mucho. Por ejemplo, el biólogo José María Valverde, que tiene unas memorias muy bonitas de leer, habla de su amistad y colaboración científica con Alvareda, que era el secretario general del CSIC. Dice, Alvareda era un científico de primera, había estado en Alemania, por todos lados, menos cuando se hablaba de biología evolutiva. Ahí había una barrera que hasta ya muy entrados los 50 la Iglesia no supo cómo superar. Pero en otras cosas había contacto con investigadores de todo el mundo desde el principio, porque además de ser una cosa ideológica, se tomaban en serio, que es que sin ciencias aplicadas no podía sobrevivir el régimen. Y ahí es donde entra una figura que ya no es el científico, sino el ingeniero, sí, que del régimen de Franco se personifica probablemente en su ANCES desde el principio, que es el ingeniero por antonomasia, es el Fausto de este régimen. Sí, el ingeniero naval, en este caso, militar. Elena San Román tiene una historia muy buena de cómo la tradición proteccionista de los ingenieros ya desde la Primera Guerra Mundial sobrevive en la dictadura de Primo de Rivera, sobrevive en la Segunda República
y llega hasta el franquismo. Esto es muy interesante ver estas continuidades que subyacen a los cambios un poquito más superficiales, bueno, no son profundos, ¿no? Pero los cambios de régimen muchas veces nos impiden ver esas continuidades que, igual que pasan durante el siglo XX, llegan también a nuestra democracia. Evidentemente, la jefatura del Estado no es la única continuidad con el franquismo, sino el plan de carreteras, la red eléctrica y los pantanos de Franco. Es muy interesante porque eso concierne también a la otra parte del proceso, digamos a la base, que es la gente. O sea, la gente que se pone a trabajar. Esa gente es la misma del año 30, la misma del año 20, con mayor grado de alfabetización creciente a partir del año 40, es verdad, pero es básicamente la misma gente y es quien tiene que hacer eco al esfuerzo, digamos, mental del ingeniero. Alguien tiene que haber currando. Y había un montón de gente y además muy bien. Sí, hubo un exilio muy fuerte después de la Guerra Civil, hubo una represión muy grande de determinados grupos de científicos y eso los historiadores lo han trabajado muy bien, pero es más espectacular eso que ver qué pasó con los que se quedaron. Y se quedaron muchos, ingenieros seguramente más que biólogos, por ejemplo, en puestos de poder. Y muchos de esos consiguieron además pues acercarse a determinados puestos de importancia y decisión política del franquismo. Suances efectivamente es un gran ejemplo, pero hay otros que tienen un perfil un poco menos político, como Eduardo Torroja, que incluso... De los cementos, ¿no? Sí, que es en el Instituto Torroja aquí, es uno de los expertos grandes, internacionales de estructuras laminares y tal, pero que si tú lees biografías, pues te lo presentan como liberal. ¿Qué significa liberal? Hoy en día todo el mundo lo presentan como liberal, pero en realidad era un participante activo del régimen. Ese es el argumento fuerte, yo creo, del libro, que es que los científicos y los ingenieros de Franco no pertenecían a Franco, sino que construyeron a Franco, digamos. Franco es un tipo que ganó la guerra, pero el régimen carecía de contenido político al echar a andar. Una de las familias que le conceden, que le llenan de contenido político son estos, los ingenieros científicos, que por otro lado estaban divididos en cuerpos y tenían luchas entre sí. Pues hay que convertir España en un país de exportación agrícola o en un país industrial, tal. Evidentemente ganaron los industriales, pero... Y debajo las universidades laborales, que le dan a todo ese esfuerzo, digamos, los mandos intermedios o la base, y que funcionan muy bien. Sí, no sé si llegó a tanto, o sea, la verdad es que no he estudiado la génesis de algunas universidades laborales con Girón y tal y cual, pero no he llegado a estudiar la inserción que tienen en el tejido productivo y tal, porque yo lo que sí que me centro más es en los cuerpos de ingenieros. Claro. Y esto eran por las escuelas de ingenieros de toda la vida, del siglo XIX, más que por las universidades laborales que estaban pensadas para obreros. Es pues eso, las partes más socialistas del régimen, digamos. Bueno, esto es contar la historia como realmente fue y normalmente no se cuenta, pero como usted la vivió, y seguro que si tiene más de 50 años lo tiene perfectamente en la cabeza y en el libro de Lino Camprubí, Los ingenieros de Franco. Lino, muchísimas gracias, un próximo programa. Gracias a ti. Y a ustedes, como siempre, muy buenas noches y gracias por estar ahí.